Vamos a abrir el derecho de palabra para que ustedes hagan algunas preguntas que quieran hacer, ya que muchas veces no hay el momento del diálogo suficiente, máxime los pocos días que nos encontramos en Arequipa. Así que quisiera que hicieran preguntas. En primer lugar, los hermanos que van a partir de Brasil, del mar y de Estela. Então, há aparecimento de dúvidas respeito a que se está haciendo, si se está haciendo correcto o no, si hay una orientación sobre eso, cómo sacar las dudas que Si se está haciendo correcto, ¿qué? Sí, aquellas labores que nos estamos dedicando, si es aquilo mesmo que se debe hacer. Allá en Brasil. Sí. Pero con referencia a qué? Trabajo en una misión, en una institución, para si haya la certeza de se está haciendo lo que debe ser hecho. Bueno, pero tendría que saber con respecto a qué actividad, con respecto a qué, porque no le puedo contestar así nada más. Se refiere a lo que están haciendo en Porto Alegre, a lo que se está haciendo en Porto Alegre. Bueno, en términos generales, me parece que la labor de Porto Alegre debe también fortalecerse más, como ustedes han visto acá en Lima y en Arequipa. La labor de Porto Alegre debería seguir el ejemplo de lo que ustedes vieron en Lima y en Arequipa. ¿A eso se refiere usted? Sí, Sí, está correcto. ¿Por qué no está? ¿Por qué piensa que no está correcto? si tenía que hacer tantas cosas, ¿cuál de ellas tenía así una prioridad? Bueno, la prioridad es más bien aquello que vayan pudiendo hacer. De todo lo que ustedes han visto que hay en actividades en Lima y acá, entonces hagan aquello que es más posible. Denle prioridad a aquello que puede establecerse. Por ejemplo, ojalá pueda haber el liceo de síntesis, como ustedes han escuchado, que fue con lo que se comenzó allá en Porto Alegre. Allá se estableció, primero que todo se estableció el liceo de síntesis. Pero lo que pasa es que luego llegaron allí a la fraternidad unos hermanos un poco hippies, y entonces ya no tuvieron una consistencia. Pero, por ejemplo, debería hacerse el liceo para que se estudie
más a fondo tanto la literatura de su guía maestra como lo que vemos acá que se hace. ¿Y tú, Esther? Me gustaría saber qué significan los sueños. ¿Los? Sueños. Los sueños. Sí. Bueno, el Sri Maestra indica que lo que uno sueñe, procure tomar la lección del sueño antes de que el sueño se olvide, porque el sueño es bastante fugaz la memoria que uno tiene de los sueños en general. Entonces, antes de que se olvide, toma la lección que ellos dan. Me parece que eso es lo mejor. Pero claro que sobre los sueños puede haber muchas causas, porque siempre la mente sustituye con símbolos en el sueño lo que quiere decir. Difícilmente, o claro que hay sueños que son muy claros, pero hay otros que son muy simbólicos. Puede ser también por estímulo fisiológico. Por ejemplo, la persona que descuidadamente pusieron una máquina de escribir en sus pies cuando estaba durmiendo. Entonces el peso de la máquina de escribir le hizo soñar que tenía los pies en un cepo. ¿Sabe lo que es cepo? Es los tormentos que se hacían en los pies, en que se aseguraban los pies de una persona. Entonces, y cuando se despertó se dio cuenta de que lo que estaba soñando era por la máquina de escribir que tenía. Así es que, así como eso, existen estímulos del orden fisiológico, del orden emotivo, y que hacen que los sueños vayan tomando forma y a veces ser representados de otra manera. Pero de todas maneras, el maestro señala que lo mejor es tomar la lección de ellos, la comprensión de la lección que puedan traer. Cuando también hay sueños con valor profético, porque en ese momento puede la persona captar más su sensibilidad astral, todo, puede captar más hechos, y entonces los transforma en el sueño, o también por su intuición aflora más libremente, y por ello algunos pueden tener valor profético. ¿Alguna otra cosa? Carla, ¿qué pregunta tiene? Quisiera que se pudiera explicar un poco más sobre la meditación, cómo comprender meditar la mente, cómo debemos llevar el estado de la persona que medita la mente. Bueno, un punto de apoyo en la meditación es ponernos en contacto con el Sublime Maestro. Y meditar acerca de los hechos mismos que vivimos, sobre sus enseñanzas, también acerca de los chakras, conforme nos enseña en el libro de Jesús.
también a veces indicamos meditar en tal o cual pensamiento del sublime maestro para procurar que los hermanos reflexionen en eso, tomen en cuenta ese pensamiento del sublime maestro. Y las meditaciones personales animan a que sea en función también de aquello que tengan que profundizar, de aquello que vivan. Y al mismo tiempo el contacto también con el Santo Templo Central, que siempre a esta hora está también en meditación, a la hora de la meditación, como un contacto, lo mismo es como en el antemano. Ignacio. Una pregunta. ¿Es conveniente procurar lograr títulos académicos como podría ser un doctorado cuando uno sabe que eso le va a ocupar una gran parte del tiempo y uno está viendo que la misión requiere mayor dedicación? Realmente eso que usted dice es lo mejor, porque los años de posgrado son muy exigentes y yo diría que no hay necesidad. Pero, sin embargo, hay algo que sí es conveniente, y es estar actualizado en los avances de la ciencia, de la educación y la cultura, de la filosofía, hasta de la literatura, porque uno debe ir al paso de la vida, estar bien informado. De los hermanos, una vez que y Francisco tiene maestra, cuando existe dentro de la hermandad algún hermano que tenga cierta jerarquía, cierta actitud, digamos, cierta actitud un poco drástica, ¿cómo debería ser la hermandad para comprender a este hermano? Y porque se ha presentado muchas veces en diferentes partes que hemos recorrido nuestro, que siempre hay hermanos con cierta actitud así drástica, un poco. ¿Cómo debería tomar la hermandad esto? Ese es un problema, porque resulta que unos pecan de debilidad y otros pecan de rigor. Y eso se debería estar en el justo medio. En casos extremos, usar el rigor. En casos extremos, usar la debilidad o la aparente debilidad. Pero ese es un problema, porque generalmente el titulado, como rige Saturno, entonces, a medida que el Jesús va avanzando,
se va integrando a las leyes saturninianas y toma una drasticidad realmente brutal. Inclusive en el siguiente grado muchas veces quedan con esa drasticidad excesiva propia del primer grado en muchos hermanos. Pero ya los mismos hermanos pequeños no deberían tenerla. Y ese rigor tiene que superarse para estar en un justo medio. Pero tampoco se puede caer en la otra cosa, en una debilidad que no solucione ninguna situación. Hay momentos en que tiene que afianzarse el principio de autoridad. Hay momentos y hay etapas. Por ejemplo, una situación de un grupo anárquico conflictivo que presenta una serie de problemas. Entonces, necesariamente, los hermanos que tienen más responsabilidad tienen que obrar con una energía, porque tienen que sentar el principio de autoridad y tienen que contrarrestar ese efecto destructivo. Tienen que salvarlo como se salva a un niño del fuego. Y entonces se tiene que usar la máxima energía. Pero ya como sistema, entre muchas personas, ello puede ser perjudicial para la institución y no forman a los hermanos, sino que después ellos toman el mismo ejemplo y se sienten autorizados a ser así. Y entonces surge no un hermano, sino 20 hermanos, con una tónica tal de exigencia y de drasticidad que llega el momento en que alejan a los hermanos, porque lo que hace uno le limita eso que tiene. Pero también caer al otro lado resulta pésimo. Consentir todo y por todo y por todo y querer sistemáticamente quedar bien con todo el mundo, hasta con los que queman la casa. No, ese es el otro efecto. Ese es el otro. Y después todos se vuelven así. Todo les parece un helado derretido. Todos quieren ser así. Se forma toda una corriente de no hacer las cosas, de dejar todo. Eso es tremendamente también tremendamente. Debe haber siempre un principio de autoridad que se conserve, pero ese principio de autoridad tiene que ser ejercido con bastante cuidado, porque vamos a suponer, lo peor del caso es lo siguiente, que muchas veces quien tiene autoridad y tiene un carisma, una manera y todo ello, va más o menos sorteándose una serie de cosas y no resulta muy bien. Pero lo peor es la formación que dejó en las personas. Y cuando él sale, se va, viaja, ahí quedan entonces él y todos quieren tener el 100%, el 200% de lo que él hacía. ¿Verdad? Es un problema. Es un problema porque tiende a haber una secuencia. Y entonces luego resulta que otros quieren usar toda esa autoridad
sin tener. Es lo que pasa a veces también, como en el caso de los instructores, que nosotros nos vemos precisados y a veces por nuestra forma de llevar las cosas en una forma exigente, porque la experiencia nos va dando eso, sobre todo ya en un cargo de mucha responsabilidad. Resulta que después 3 o 4 o 5 hermanos quieren hacer igualito, sin tener por una parte el carisma, sin tener el manejo, sin tener la jerarquía, sin tener todo. Entonces, he aquí un problema, por el cual es muy conveniente, problema de la sabiduría, porque también depende del material humano que la divinidad provee. Hay grupos de hermanos, hay hermandades que necesitan un poco más eso, y hay otros que necesitan un poco más lo otro. Encontrar el justo medio es de lo más difícil. Pero la hermandad no debería desanimarse por ello. No debería desanimarse por ello. La hermandad debería comprender que se está en el camino de la perfección, que se está en el sendero de la sabiduría, que se es peregrino de ese sendero, y que por lo tanto dentro de la misma dentro del mismo grupo existe quienes van comenzando, otros que van más despacio, otros que van tropezando, otros que en lugar de buscar la subida buscan la bajada, y entonces que otros van más adelante, y que los que van más adelante por el mismo esfuerzo tienen una manera más rigurosa o más débil. Así que, y eso no los debería desanimar. Pero desde el punto de vista del instructor, he ahí un problema. Lo ideal es que en los momentos en que se necesita el rigor, se use el rigor, pero cuando no. Y que cuando la columna de la bondad debe ser, pero no hasta el punto de la tontería. Pero como las circunstancias las circunstancias no siguen una guía intermedia, sino que hay una serie de fluctuaciones, allí es donde viene lo difícil, allí es donde viene la falta de discernimiento, allí es donde viene la experiencia. Luego hay momentos de emergencia que se tiene que cambiar y que se tiene que salvar la institución y que hay que actuar. Por ejemplo, el mismo Lima. En Lima, con todos los problemas que había en Lima, se llevaban las cosas de una manera tan blanda que bueno, por poco y comenzaba ya todo el mundo un periodo hace 2 o 3 años, que fue toda
problema. Porque un grupo de hermanos ahí se puso problemático con todo el mundo, desconfiando y calumniando, todo eso. Entonces, fue necesario que ante esa situación llegara el reverendo Gaspar Alberto Campuzano y ejerciera una autoridad frente a toda esa situación. Y si no lo hubiera hecho así, hubiera sido problema. Pero claro que a la vez, una vez terminada la tempestad, entonces ya se va travesía en calma. Entonces ya viene el justo día. Y la bondad siempre es conveniente, pero naturalmente también en cierto momento que tiene que obrarse. Es difícil, es una de las cosas más difíciles. Ahora, ya hemos dado el derecho de palabra a todos nuestros hermanos que están de visita o que están de viaje. Entonces, ahora faltan nuestros hermanos Roberto y Ana aquí, que han llegado, por si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, Betty Porras. Quería preguntar cómo es el proceso del correo jurídico. Si es que el grupo se va a votar en una hacer a nivel nacional o en cada sección va a funcionar con el individualmente. Vamos a ver ambas cosas. Ha quedado configurado el Consejo Jurídico exclusivamente con la hermana Cabeza y la hermana Marina Guerra, porque son hermanos abogados que luchan en favor de la fraternidad y ni tampoco tienen un temperamento excesivo, ni tampoco son conflictivos para la guerra. Entonces, ello podría hacerse en otras seccionales, puesto que la posibilidad del Consejo Jurídico está enmarcada por el sublime maestre en los estatutos universales. Claro que lo menciona el Consejo Ejecutivo, pero viene a hacer eso el modelo para todos los consejos. Pero, como decimos una cosa, también decimos otra. Se necesita que sean abogados positivos, que en un momento dado no compliquen las cosas más de lo que están. Por ejemplo, acá veo que Milton Flores es el asesor jurídico. Yo lo encuentro bastante equilibrado, bastante bien. Pero creo que también he visto dos abogados más. Ruth López. ¿Y quién más? Porque yo vi a alguien más. Ruth López. ¿O nada más son ellos dos?
Ella ya tiene algún tiempo en la cita. Bien. Entonces yo creo que se podría considerar que pudieran estar los dos. Es también un mismo problema con respecto al justo medio. Es el mismo problema del justo medio, pero en otro sentido. Nosotros nos hemos encontrado con abogados que son tan blandos y que toman los ideales de la gran fraternidad universal, sustituyendo completamente la actitud del abogado. Que uno de estos abogados yo lo llamé para que nos fuera a defender del caso de una señora que quería quedarse con un adelanto que había dado a la jefe de una reina. Y entonces llega y practica la fraternidad hasta tal punto con ella que casi se pone de su parte. Y entonces el resultado fue que la señora quedó decidida a no pagarlo, porque hijos, y este es el abogado. Pero también hay otros que son lo contrario, un extremo tan que quieren que la ley entre con sangre y que no haya la menor opción a nada de una flexibilidad, de una adaptación de algo. Entonces ellos también son. Así es que luego también en una ocasión acerqué a un abogado muy importante, de muy buena voluntad, que en ese tiempo tenía una gran jerarquía en Venezuela. Entonces resulta que estaba como asesor jurídico. A la hora que acerqué para que hubiera mayor personas a distinto nivel, lo primero cuando que lo recibió dice: pero sepa usted que yo soy el representante de la gente. Me llegaron a eminencia y lo reciben así. Bueno, pues no volvió. Así es que es el justo medio es lo difícil. Ajá. En este aspecto entiendo de que deberían haber dos abogados en cada sesión en la asesoría. Puede haber más. Lo difícil es encontrar con todas las cualidades que estén a la disposición o que puedan colaborar con uno según su rango, porque también a veces uno necesita distintos tipos de abogados, no solo que hay abogados de distintas especialidades, sino además que muchas veces uno necesita al abogado de mucho rango social, de muchas relaciones, pero generalmente ellos, por su propio rango social, no están muy dispuestos a atender las pequeñas cositas, las pequeñas reacciones. Entonces necesita también uno que sea de carácter familiar, de carácter, vamos a decir, un poco doméstico, ¿no? Que si por allí un hermano tuvo un pequeño contratiempo en el tránsito, bueno, él se preocupe y vaya a ver qué pasó, en fin. Entonces necesita un cierto temperamento también de servicio. Entonces uno no puede lograr que haya todas esas cualidades en uno solo, y entonces tiene que acudir a varios, uno de rango, otro que redacte las cosas, para no hacerle perder el tiempo al de mucho rango, y en cambio otro más sencillo, más accesible, que esté dispuesto a cualquier cosa, y que sin embargo no tiene generalmente muchas relaciones, en fin. Son las cosas que se dan. Claro que hay, ¿cómo se dice?, diamantes, pero son las excepciones que tienen toda esa calidad. Se tiene que ir complementando las cualidades. El equipo, el trabajo en equipo
Y la que yo mucho necesita es tomar ese criterio. Porque además cada hermano tiene una facilidad de una cosa, otro tiene facilidad de otra, otro de otra, otro de otra. Entonces luego con sus diversas facilidades, viene un conflicto, pero entonces ahí se trata de armonizar, pero en esa armonización hay que tomar en cuenta también la positividad, no que surja la negatividad. Por eso es una escuela de sabiduría la gran fraternidad. Es una escuela. El que no sabe sabio es la que ya no salió sabio en ninguna parte. Y los hermanos de Arequipa, ¿qué pregunta tienen? A ver,